Buenos días, estimados compañeros académicos. Bienvenidos a este espacio que la Comisión de Carrera Académica ha planeado para brindar información acerca de las solicitudes de dedicación exclusiva o el proceso de recepción de solicitudes de dedicación exclusiva que está próximo a ser abierto. Antes de empezar, quiero dar un par de detalles técnicos. El webinar primero va a ser grabado, está siendo grabado y va a ser colgado en el canal de YouTube de la comisión, que también tiene un enlace en nuestra página, en la página de la comisión, para que lo tengan presente. Además, podrán hacer consultas mediante la herramienta Preguntas y Respuestas, que está ubicada en las opciones que tienen en el tablero de abajo, en una ruedita con tres puntitos que hay dentro. Ahí simplemente ingresan y habilitan la opción que dice Preguntas y Respuestas para que puedan hacer las consultas, y mis compañeros de la comisión, a quien también les agradezco la colaboración, van a estar respondiéndoles cada una de las preguntas que ustedes hagan. Me acompañan mis compañeros María Morera, Jorge Aguilar, Jensi Vargas, Walter Peraza, Priscila Romero, Roxana Rodríguez y doña Rosa Matos. Son compañeros de comisión que van a estar también a la orden de ustedes para hacerles las consultas. Sin más demora, voy a empezar a exponerles los temas que tenemos planeados para ustedes. En primer lugar, es comentarles qué es la dedicación exclusiva académica. Es una compensación económica que la universidad le reconoce al personal académico para que no ejerza liberalmente, ya sea de forma remunerada o ad honorem, la profesión para la cual fue contratado por la universidad. Esa compensación representa el 25% del salario base y el contrato de dedicación exclusiva se suscribe por 5 años, que son prorrogables por 5 años más, siempre a solicitud del interesado. Entonces, quienes estén interesados en aplicar para obtener la dedicación exclusiva académica, tiene que tener al menos la categoría de profesor 1, laborar a tiempo completo en la universidad. Esto es importante porque constantemente nos llegan preguntas en ese sentido. ¿Por qué yo no puedo, si yo tengo medio tiempo, puedo solicitar la dedicación exclusiva? No, el reglamento establece que para que yo pueda solicitar la dedicación exclusiva, tengo que estar trabajando a tiempo completo en la universidad. Además, debo presentar un formulario de aval de superior jerárquico, que también es indispensable para poder optar por la dedicación exclusiva. Y muy importante también, este requisito lo establece la Ley 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que nos cobija a todos. Para que yo pueda optar por la dedicación exclusiva, tengo que estar en el esquema de salario compuesto y además que mi salario sea menor que el salario global de mi categoría. Es decir, si yo soy profesor 2, tengo que estar siendo remunerado en el esquema de salario compuesto y además mi salario tiene que ser inferior al salario global de la categoría de profesor 2. ¿Cómo sé yo? Porque también recibimos muchas consultas en este sentido. ¿Cómo sé yo si estoy siendo remunerado en salario global o en salario compuesto? Muy sencillo. En la boleta de pago, en la colilla que nos llega a final de mes, ahí dice el esquema salarial en el que estoy siendo remunerado. Si estoy siendo remunerado en salario compuesto, vienen un montón de componentes salariales: salario base, anualidades, dedicación exclusiva si la tengo, etcétera. Mientras que si estoy siendo remunerado en salario global, pues también dice ahí salario global tanto, y no viene ningún componente salarial más, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que tener claro para poder solicitar la dedicación exclusiva o cualquier otro incentivo o beneficio
es estar en salario compuesto y que mi salario sea inferior al salario global de mi categoría. En este año, las escalas salariales globales son las siguientes. Para profesor 1, 1.510.000 y ese monto que viene ahí para profesor 2 y para catedrático. Repito nuevamente, si yo quiero optar por la dedicación exclusiva, tengo que tener salario compuesto y mi salario tiene que ser inferior a ese 2.039.341 que aparece ahí. Si soy profesor 2. Si soy catedrático, tengo que tener un salario compuesto inferior a 3.433.715. En caso contrario, si estoy en global, no puedo solicitar la dedicación exclusiva. Les vamos a rechazar la solicitud sin ni siquiera revisar ningún atestado. Y si estoy en un salario compuesto, pero mi salario es superior, pues también a nosotros nos lo va a advertir el Departamento de Recursos Humanos y nos va a decir, esta persona ya, el salario de esta persona supera el salario global de su categoría, por lo tanto no puede optar por la dedicación exclusiva y también así va a salir la resolución. Para que tengan, por favor, eso en cuenta antes de hacer la solicitud. ¿Qué es lo que tengo que cumplir, además de los requisitos previos para poder obtener la dedicación exclusiva? Bueno, una vez que yo hago la solicitud, adjunto todos los atestados de producción intelectual y se debe calcular el cociente producción intelectual dividido entre experiencia académica. Y ese numerito que resulta de la división del puntaje de producción intelectual entre la experiencia académica debe ser mayor o igual a 0,25. Vamos a ver un par de casos que son casos reales, que los he encontrado en el sistema y aquí se los pongo. Por ejemplo, si yo tengo un puntaje en producción intelectual de 5,9 y tengo 16,25 en experiencia académica, entonces al dividir 5,9 entre 16,25, el resultado me da 0,36. En ese caso, yo obtendría la dedicación exclusiva porque se cumple el requisito o lo establecido que tiene que ver con el cociente de producción intelectual entre experiencia académica. Caso contrario, en este otro caso, si la producción intelectual que yo tengo es de 2,5 y la experiencia académica de 12, al hacer esa división, el resultado me va a dar 0,20. En ese caso, no se obtiene la dedicación exclusiva. Entonces, es un cálculo muy sencillo que se puede hacer una vez que ya tenemos evaluados todos los atestados de producción intelectual. Otra pregunta que me hicieron ayer. Yo tengo que, ese cociente de producción intelectual es únicamente el que se obtiene en la solicitud que voy a hacer de dedicación exclusiva. No. Ese puntaje de producción intelectual y ese puntaje de experiencia académica es el que usted tiene acumulado de toda su historia de trabajo en la universidad, ¿verdad? Entonces, toda la producción intelectual que usted ha sometido a evaluación de la comisión y que ya está puntuada, más la que vayan a presentar en esta solicitud, se suma al puntaje de producción intelectual, se almacena y se divide entre el puntaje que tenga hasta este momento de experiencia académica. Entonces, no es que solo con lo que yo voy a presentar en la solicitud se me va a calcular el cociente, sino con todo lo que ya tengo acumulado. ¿Hasta el momento hay alguna duda, compañeros, que haya que aclarar? No, todavía no, don Alejandro. Tal vez insistir en que si tienen preguntas específicas las pueden incluir ahí en el espacio de preguntas y respuestas y las vamos aclarando en el camino. Muy bien, perfecto. Entonces continúo. Ok, para dedicación exclusiva hay, como ya lo vimos anteriormente, dos grandes rubros, que son la experiencia académica y la producción intelectual. Empecemos con la experiencia académica, que esto también sirve para las demás, para los demás tipos de solicitudes que en futuras convocatorias se van a abrir. Pero, ¿qué es la experiencia académica? Es, como su nombre lo dice, la experiencia en labores académicas en universidades estatales, en universidades privadas o en instituciones universitarias en el extranjero.
es simplemente eso, ¿verdad? La experiencia en labores académicas en alguna entidad universitaria de educación superior. Para el caso de la Universidad Nacional, no tienen que aportar absolutamente nada porque la experiencia que tienen laborando aquí en la Universidad Nacional se toma directamente del CIGESA. Nosotros simplemente jalamos esos datos que están ahí y ya y se almacenan en el sistema automáticamente. Si tienen alguna experiencia como académicos en universidades privadas o en instituciones universitarias en el extranjero, entonces tienen que aportar no a nosotros, sino en su unidad académica, en el CIGESA, la constancia de tiempo servido, que tiene que tener datos muy específicos de cuándo empezaron a trabajar y cuándo terminaron en la otra institución universitaria, incluirlos así en el CIGESA y que el asistente administrativo de su unidad les apruebe ese registro para que el sistema contabilice ese puntaje adicional al que ya han trabajado aquí. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Si ustedes están trabajando en una institución de educación superior paralelamente al trabajo que han tenido aquí en la universidad, el sistema no le va a contabilizar dos veces esa experiencia. El sistema contabiliza únicamente la experiencia en otras instituciones de educación superior que en los periodos en los que ustedes no estuvieron trabajando en la Universidad Nacional. Esos son los que ustedes deberían incluir, si es que la tienen, en el sistema para que se actualice el puntaje. Quiero ser muy claro de nuevo y perdonen que sea tan reiterativo, pero es importante porque constantemente recibimos consultas de este tipo. ¿Qué tengo que hacer para que me evalúen la experiencia académica en la Universidad Veritas? ¿Verdad? Bueno, nosotros no recibimos ese tipo de atestado. Como les repito, eso tienen que hacerlo ustedes directamente en el CIGESA y solicitarle al asistente administrativo de su unidad que les apruebe ese registro, ¿no? Para que el sistema contabilice esa experiencia. Ahora sí, producción intelectual, que esto sí es lo que nosotros recibimos para evaluar. La producción intelectual está regulada en el artículo 37 del reglamento del régimen de carrera académica. ¿Qué se entiende por producción intelectual o qué tipo de producción intelectual es la que el reglamento nos permite a nosotros evaluar? Primero, obras literarias, científicas, técnicas o artísticas publicadas por editoriales con consejo y sello editorial. ¿Qué se toma en cuenta aquí? Los libros o los capítulos de libros. ¿Y qué tienen que aportar? La obra completa en digital. Es importante que si no la tienen en digital, que creen el espacio del sistema, el campo con el nombre de la obra e indiquen en observaciones que no la tienen en digital y en ese caso tienen que venir aquí a la oficina de carrera académica a aportarla en físico durante el mismo periodo de recepción de atestados. Si no lo aportan, entonces no podrá ser evaluado. Y algo muy importante también, porque hay obras que son colectivas, que fueron escritas por varios autores. Si ya algún coautor le fue evaluada esa obra, igual la tienen que consignar en su solicitud, porque tiene que consignársele ese puntaje. Pero le solicitamos muy respetuosamente que en la parte de observaciones nos indiquen si la obra ya fue evaluada con anterioridad a algún coautor, o bien si en esta misma convocatoria está siendo evaluada a otro de los coautores, ¿no? Para que lo indiquen por ahí, para nosotros sea más sencillo poder encontrar ese registro y poder asignarles el puntaje correspondiente a todos los coautores de la misma forma. Obras, creaciones o exhibiciones artísticas presenciales, efímeras, gráficas, fotográficas o audiovisuales. ¿Qué tipo de documentos tienen que presentar para este tipo de producción intelectual? Nosotros la semana pasada publicamos los criterios de evaluación de todos los tipos de atestados que recibimos y específicamente para este tipo existen criterios específicos para, como les repito, para este tipo de obras.
Y en las páginas 15 y 19 de este tipo de los criterios para este tipo están los documentos que tienen que aportar, que se los voy a mostrar en este momento. Permítanme un momento. Este es el documento que contiene todo el esquema de evaluación para, para las publicaciones en artes. Entonces, yo los invito a que ustedes revisen si les corresponde o si tienen algún atestado de este tipo, qué tipo de evidencia o qué tipo de documentación tienen que presentar precisamente para este tipo de obras, ¿verdad? Que son particulares para los académicos del CIDEA, básicamente. Pero si alguien tiene algún tipo de documentación ahí, en estas páginas pueden encontrar qué es lo que tienen que subir, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle de esto porque son muchísimas. Entonces, simplemente ustedes lo pueden revisar para poder detectar cuál es el documento que les vamos a pedir para que ustedes puedan someterlo a evaluación. Bien. Artículos en revistas académicas. ¿Qué condiciones primero tiene que cumplir la revista en donde publican ese artículo para que nosotros admitamos ese artículo para revisión? Hay una serie de normas de calidad editorial que la revista debe de cumplir para que nosotros podamos admitir ese artículo. Esas normas también nosotros las publicamos la semana pasada y son, como pueden ver, una cantidad bastante grande de normas que casi todas las revistas en las que publican los académicos de la universidad las cumplen, pero hay muchos que no. Vean, por ejemplo, tampoco voy a entrar en mucho detalle porque son 75 normas que la mayoría de revistas cumplen, como repito, pero hay unas cuantas que no. Yo les recomendaría una vez más que revisen este documento que salió publicado la semana anterior como el Acuerdo 030 y que está publicado también en nuestra página web para que ustedes puedan comparar las características que que tenga una revista en la que ustedes podrían solicitar o enviar un artículo para que después no se lleven alguna desagradable sorpresa. Luego, también, si la revista cumple las normas de calidad editorial, otro requisito que tiene que cumplir por reglamento es que tenga consejo editorial debidamente constituido y además que conste en alguna parte de la revista que los artículos que son publicados en esa revista pasan por revisión de pares externos. Si esa información no es clara o no se puede verificar y el interesado no la aporta mediante alguna nota o alguna carta que indique por parte de la revista que tienen un consejo editorial definido quiénes son las personas y que sus artículos pasan por revisión de pares, no podemos entonces entrar a analizar o a evaluar ese artículo. Si eso sucede, entonces, más bien, si se cumple con ese requisito y con las normas de calidad editorial, el artículo pasa a revisión. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder evaluar el artículo y que pase a revisión? Bueno, precisamente que nos aporten el artículo para poder hacer la evaluación con todos los criterios que también salieron publicados la semana anterior, que son los mismos criterios que hemos venido utilizando desde hace aproximadamente 2 años. No se ha modificado gran cosa, salvo algunas actualizaciones ahí, que también los invito a que los revisen para que más o menos tengan claro qué tipo de cosas me van a evaluar a mí si presento un artículo. La mayoría están relacionadas con la revista, pero también hay aspectos propios del artículo que nosotros sometemos a evaluación y les asignamos puntaje. Luego, trabajo científico, literario, técnico o artístico publicado por una institución de reconocido prestigio. En este caso, que era algo que tal vez no teníamos normado incluso hasta el año pasado, pero está en el reglamento, tienen que aportar el atestado y una nota de la instancia que publica el trabajo, en la que conste el nombre de la obra, los autores, la fecha de publicación. El SICA,
que es el sistema en el que ustedes generan las solicitudes, no tiene un espacio para incluir este tipo de atestados. Es un problema que tendremos que resolver con el Centro de Gestión Informática. Pero entonces, para que ustedes no tengan que andar buscando cómo estratifican un trabajo que haya sido o que coincida con este tipo de producción intelectual, en la instrucción 003 del 2026, que salió publicada la semana anterior, les mencionamos o les indicamos cuál es la correcta estratificación para este tipo de atestados, principalmente. Aunque no coincida con lo que ustedes tienen, pero es la única forma que nosotros podríamos calificar un atestado debido a las limitaciones que tiene el SICA, que coincida con, con este tipo de documentación que establece el artículo 37. Estamos trabajando con la gente de gestión informática para que a futuro el sistema sea más amigable y pueda contabilizar o contar o contemplar todos los tipos de atestados que establece el artículo 37 y sea más amigable para ustedes. Pero por el momento lo que tenemos es lo que tenemos y es cómo tenemos que trabajar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien, entonces seguimos. Perdón, don Alejandro, tal Sí, vez si se refiere, o sea, para referirles que se está grabando el webinar que va a quedar ahí disponible en la página, porque algunas personas que entraron tardíamente están haciendo preguntas sobre lo de experiencia académica y eso usted lo puede, si no, reiterar, que sí, se correcto. califica primero en persona general, ¿verdad? Con este proceso que se hace en las unidades académicas y tal vez después al final podría referirse a lo que establece el reglamento, una consulta de don Daniel sobre la categoría de profesor 3 que está ahí. Entonces hay una pregunta por ese camino. Ok, sí, sí, gustan de una vez, ¿verdad? Estamos tratando temas relacionados con dedicación exclusiva, que es el periodo de recepción de solicitudes que tenemos más próximo. Esas son consultas para el próximo periodo de ascensos, que todavía no hemos establecido cuándo va a ser, pero sí va a ser pronto. Pueden ir alistando sus solicitudes, incluso esta conversación acerca de producción intelectual es válida para los ascensos. Lo que sí les puedo adelantar es que la categoría de profesor 3 no va a estar habilitada todavía porque se creó el año pasado y se tienen que hacer una serie de estudios de impacto financiero dentro de la universidad antes de poder habilitarla. Entonces, para este año todavía no se van a recibir solicitudes para profesor 3 para que lo tengan en cuenta. Pero seguimos porque estamos con dedicación exclusiva, ¿les parece? Entonces, este tipo de atestados de producción intelectual, que son trabajos científicos, literarios, técnicos o artísticos que se hayan producido mediante la acción sustantiva de la universidad, es mucha gente aporta este tipo de cosas, pero desgraciadamente lo estratifican en otro tipo de atestados y por ser estratificados de forma errónea, no podemos asignarles una puntuación. Por ejemplo, si yo trabajo en un proyecto de investigación y como parte del proyecto de investigación creo una lista de cotejo para evaluar cierta actividad que está relacionada con mi investigación y esa lista de cotejo me la publica una instancia, puede ser por ejemplo el departamento de publicaciones, ¿verdad? O bien me la publica un ente interesado en esa norma, yo no la puedo estratificar como artículo porque no es un artículo. No la puedo estratificar como libro porque no es un libro. Pero tiene que haber alguna forma en la que yo pueda someter este tipo de atestado porque fue producto de mi acción de la acción sustantiva que yo desarrollo aquí en la universidad. Entonces,
¿Cómo podemos zanjar esa situación en vista de que, nuevamente, el SICA no tiene un espacio para este tipo de atestados? Bueno, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que tienen que aportar el atestado y una nota de la instancia que publica el trabajo, ¿verdad? Si son consultorías de proyectos institucionales, además a esos dos requisitos anteriores debe aportar una carta del ente contratante que certifique la calidad del trabajo y en la que señale con claridad los elementos técnicos en los que se fundamenta ese criterio, y así como el uso que se le da a la obra. Y la correcta estratificación que se le tiene que dar a este atestado está también en la instrucción 003. Para trabajos científicos y literarios y técnicos o artísticos que hayan sido producidos como parte de la acción sustantiva, en la instrucción que publicamos la semana pasada les decimos cómo debe ser estratificado. Por si tiene este tipo de productos, que no los estratifiquen de forma diferente y pierdan esos puntos, porque sería una lástima que trabajo muy valioso que hace el personal académico de la universidad no se puede evaluar simplemente porque lo estratificaron de una forma diferente. Los invito a que vean la instrucción, que también está colgada en nuestro sitio web y que salió publicada en el correo institucional la semana anterior, para que sepan cómo tienen que estratificar en su solicitud este tipo de trabajos. Luego, para la creación artística, científica o técnica para el comercio y la industria, también está en el documento que les mencioné hace un ratito. En las mismas páginas están los productos que deben aportar para que se guíen si tienen este tipo de producción. Derechos de propiedad intelectual deben aportar el título otorgado por el Registro Público de la Propiedad Intelectual o bien una constancia de la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa de la Universidad de acuerdo con la instrucción 003. Es importante que descarguen esa instrucción porque es la que les da a ustedes los pasos que tienen que seguir para poder generar una solicitud de dedicación exclusiva. Premios otorgados en concursos nacionales, internacionales o gremiales reconocidos. Deben aportar el documento oficial emitido por la entidad que les otorgó el premio y tienen que tomar en cuenta que no son válidos reconocimientos o felicitaciones que les dan a la gente por haber sido el académico destacado, por haber recibido una mención honorífica en la defensa de su tesis. Ese tipo de cosas no son las que se puntúan en este rubro. Y las producciones académicas presentadas en eventos científicos es lo que comúnmente llamamos como ponencias. En este caso hay 3 documentos obligatorios que tienen que aportar. La carta de aceptación del evento, del comité organizador del evento, en donde le dicen a ustedes su ponencia ha sido aceptada. La memoria o bien el repositorio del evento en donde se encuentren las ponencias que se publicaron en el evento y el certificado de presentación de la ponencia a nombre de alguno de los autores. Si no vienen alguno de estos 3 documentos, nosotros no podemos hacer la revisión. Y de la misma forma que lo dijimos anteriormente, se debe consignar en las observaciones si la ponencia ya fue evaluada a algún coautor o bien si está siendo sometida en esta misma convocatoria a algún otro coautor. Nosotros publicamos también la semana anterior el Acuerdo 029, que es simplemente un compendio de los documentos que no podemos evaluar como producción intelectual porque no están contemplados en el artículo 37 de nuestro reglamento. Y lo publicamos porque recibimos constantemente preguntas acerca de ese tema o bien nos envían en una solicitud de ese tipo de documentos y nosotros no los podemos evaluar. ¿Qué son las cosas que no evaluamos como producción intelectual? Informes finales de proyectos. La gente los adjunta siempre, ¿verdad? Y no pueden ser evaluados porque simplemente no están contemplados como producción intelectual. Planes de estudios, programas de cursos, unidades didácticas que no estén publicadas. Si están publicadas, pues perfectamente pasan como parte de la acción sustantiva y deberían estratificarlas como se los mencioné en el punto correspondiente hace un ratito. Consultorías que no se realicen en el marco de proyectos institucionales. En el caso en el que se realicen en el marco de proyectos institucionales, entonces salen como
acción sustantiva y con la debida estratificación que les mencioné hace un rato también. Artículos de opinión, notas editoriales y cartas al editor. Productos publicados en boletines o revistas que no sean académicas, periódicos, medios de difusión, mesas redondas o charlas inaugurales, o redes sociales o blogs. Todo este tipo de cosas no son evaluables. Agradecimientos o reconocimientos por trayectorias o felicitaciones. Todo este tipo de documentación nosotros la recibimos con mucha frecuencia y no pueden ser puntuadas porque no están establecidas en el artículo 37. Funciones en comisiones evaluadoras o revisión por pares, jurados, equipos técnicos, curadurías. Nada que no esté publicado o en proceso de publicación se puede puntuar, ¿verdad? Para que una obra pueda ser puntuada, pueda ser evaluada por nosotros, tiene que estar publicada. Productos publicados en secciones de revistas que no cumplan con revisión de pares. Informes breves, mini revisiones, obras derivadas y trabajos que correspondan al proceso editorial, traducción de tipo comercial o compilación de una obra impresa o digital. Esos tipos de producción de atestados nosotros no los podemos calificar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algo que sea necesario aclarar? Muy bien. Entonces, como les mencioné hace un ratito, los criterios para la asignación de puntaje se acordaron, se actualizaron básicamente porque en la mayoría son los mismos que hemos venido utilizando en los años anteriores, mediante el acuerdo 030 que se publicó mediante la red de correo institucional la semana pasada y está colgado en nuestra página web. Es un documento un poco extenso, ¿verdad? No puedo entrar en mucho detalle de ahí, en donde se mencionan cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para la asignación de puntaje de cada uno de los tipos de atestados que recibimos, que son 3: calificaciones profesionales, bueno, experiencia académica, que ya quedamos claros que nosotros no recibimos ningún documento de experiencia académica, pero todo lo de calificaciones profesionales sí, lo de producción intelectual, que son todos los productos que les he mencionado anteriormente, y aquí viene cómo nosotros vamos a otorgarle puntaje a cada uno de esos tipos de documentos que nosotros recibimos, ¿verdad? No puedo entrar en detalle porque vean que es un documento bastante extenso que ha sido publicado. Espero que ustedes tengan la mayor claridad posible con respecto a cada uno de los criterios que nosotros expusimos ahí para que quede claro cómo evaluamos nosotros, ¿verdad? Y lo más importante, y en esto quiero ser sumamente claro, son criterios que se han establecido para minimizar la subjetividad que podamos tener. Es decir, que cualquier persona que pueda, que tenga que evaluar un atestado, le asigne el mismo puntaje sin importar el sesgo que pueda tener en su cabeza. O sea, cualquier persona, independientemente del área que sea, puede revisar un atestado y yo sé con mucha seguridad que le va a asignar un puntaje similar independientemente de quién sea, ¿verdad? Porque son criterios objetivos y no damos paso a la subjetividad. A mí me gustó mucho este artículo, entonces le voy a poner un puntaje muy alto. A mí no me gustó ese artículo, entonces le voy a poner muy bajo, ¿verdad? Eso tratamos de minimizar. En la misma instrucción, en la 003, están todos los documentos y todos los pasos necesarios para generar la solicitud de dedicación exclusiva y, muy importante, cuándo se van a recibir las solicitudes de dedicación exclusiva. Del 23 de marzo a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde del 25 de marzo. Eso sería del lunes que viene en 8 se abre el periodo y se cierra el miércoles a las 5 de la tarde. Muy importante, en ese periodo el sistema va a estar habilitado para que ustedes la solicitud la guarden en estado ingresada y además llenen el formulario para la asignación de ficha.
Si alguno de estos dos procesos no se hace, la solicitud no se tramita. Es decir, tienen que guardar la solicitud en estado de ingresada y además llenar el formulario. Son dos cosas que tienen que cumplir para poder tramitar su solicitud. Esto sería la información acerca de dedicación exclusiva que tenemos. No sé si tienen alguna consulta que quieran que aclaremos aquí. Don Alejandro, tal vez, vamos a ver, hay una consulta con respecto a lo que es, lo que dice el 37, siempre sobre la publicación y lo que usted explicaba sobre informes técnicos derivados o informes técnicos para publicados por instancias de reconocido prestigio y también producción realizada como parte de la acción sustantiva. Entonces, pero si eso ya está publicado como libro o como un capítulo de libro, ahí sí, con todo lo que significa, con todos los requisitos que se establece para el libro, entonces eso se tendría que estratificarlo ahí. Lo que usted explicaba era si lo que se tiene es otro tipo de producto publicado, tal vez si usted insiste, ¿verdad? Para Ok, aclarar esa duda. Y la otra que me parece importante también, es lo que se incluye en persona general como experiencia, que primero tiene que estar ahí en persona general para que después en el SICA, ¿verdad? Se contabilice, ¿verdad? La experiencia académica, que eso no lo hace la comisión de carrera académica, sino propiamente el sistema. Entonces, tal vez sí en esas dos cosas puede insistir. ok. Primero, con respecto a los libros. Aquí nosotros somos los, yo como autor soy el que tengo que tener claro qué tipo de producción es la que voy a presentar. Hay cosas que yo puedo generar que puedo creer que es un libro, pero tal vez no lo sea. Si yo quiero presentarla como libro, tengo que tomar en cuenta que el artículo 37 me exige que para que ese libro pueda ser tomado en cuenta por la comisión, la entidad que lo publica, la editorial, tiene que tener consejo y sello editorial. Si alguna de las dos cosas no las tiene, no puedo someter a consideración ese atestado como libro y me van a asignar un cero y no me lo pueden asignar desde otro punto de vista. Se los digo porque hay muchos trabajos que tienen los académicos de la universidad que son producto de la acción sustantiva que desarrollan dentro de la U, son publicados por alguna instancia, puede ser algún comité que es creado dentro de alguna facultad para publicar este tipo de obras que son muy valiosas, o algún organismo interno de la unidad académica que se encarga de publicarlo también porque forma parte de un proyecto de investigación de la misma unidad, pero en ese caso esos productos no son libros, aunque tengan el formato de libro que uno lo conoce, y al formato me refiero a que tenga una pasta, venga el índice, etcétera. Si ese producto no es publicado por ejemplo, la editorial de la universidad, que tiene sello y consejo editorial, entonces yo no lo puedo someter a consideración de la comisión como libro. Pero no quiere decir que del todo no lo pueda someter a evaluación, siempre y cuando lo estratifique de la forma correcta. Si es producto de la acción sustantiva, entonces en la instrucción 003 viene la forma en que lo tengo que estratificar. Muy probablemente, les reitero, no coincida con el tipo de producto que es, pero es la única forma que nosotros tenemos para decirle si es producción intelectual derivada de la acción sustantiva, estratifíquelo de esa forma, aunque no sea eso, ¿verdad? Porque como les repito, el SICA no tiene una opción para este tipo de atestados. Ahora, si lo que yo produzco como parte de mi acción sustantiva es un libro, ese sí, y resulta que me lo publicó la editorial de la universidad, entonces lo puedo meter como libro, porque la editorial es un ente que tiene consejo y sello editorial.
Entonces, en ese sentido, los papás de la criatura somos nosotros mismos. Nosotros somos los que sabemos cuál fue el proceso que ese atestado llevó, se publicó, quién lo publicó y cómo se publicó. ¿Verdad? Entonces es un trabajo que tenemos que hacer de previo antes de hacer la solicitud. Con respecto a la experiencia, nuevamente, nosotros en la comisión no revisamos experiencia académica de nadie. Nosotros jalamos, es más, ni siquiera jalamos, el sistema nos brinda el puntaje de experiencia académica que tiene cada persona y eso es lo que nosotros tomamos en cuenta. La experiencia interna académica de la universidad ya está registrada en el CIGESA. No hay ningún problema, nadie tiene que aportar una constancia de tiempo servido ni nada. Ya eso está ahí. Pero si tienen experiencia académica externa en alguna otra universidad, sí tienen que hacer el trabajo de generar en el CIGESA, en persona general, un registro que indique la fecha en la que inició a trabajar hasta la fecha en la que terminó de trabajar en la otra instancia universitaria y pedirle a la asistente administrativa de su unidad académica que le apruebe ese registro y tiene que adjuntar la copia de la constancia de tiempo servido de la otra unidad, ¿verdad? Una vez que hacen eso, si los periodos en los que trabajo en la otra universidad no son paralelos con los que trabajo aquí en la Universidad Nacional, entonces el sistema recalcula el puntaje de experiencia académica y eso es lo que nosotros vemos. Pero en experiencia académica nosotros no revisamos nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, perdón, don Alejandro, también es que hay una que estaba todavía aquí en el espacio de preguntas y respuestas sobre cómo hacer, o sea, cómo indicar que una revista tiene consejo editorial y revisión por pares, ¿verdad? Y la otra que está ahí seguida es sobre aquellas editoriales que no cumplen con todas las normas, que como una especie de lista negra, ¿verdad? Dice el compañero. Pero entonces que yo creo que ya están publicados los criterios de calidad de las de las revisión editorial. Entonces, si se puede referir también a eso, porque creo que es una pregunta interesante también para todos y todas. Ok, primero, si la revista en la que se publica un artículo cuenta con consejo editorial y el proceso de revisión por pares, generalmente y con mucha frecuencia, las revistas serias lo indican en su información general, ya sea en su página web o en cualquier sitio público de la revista. Viene consignados los nombres del comité editorial con su respectiva especialidad y un mecanismo para que se puedan contactar. Y son personas reales, ¿verdad? Que uno puede conversar con ellas si las contacta y se les escribe. Y además en el proceso de revisión, el proceso editorial de la revista siempre está consignado también la revisión por pares. O sea, cualquier revista medianamente seria lo indica en su sitio web. Es más, cualquier revista medianamente seria tiene un sitio web en donde nosotros podamos constatar eso. ¿Qué pasa si la revista no lo consigna así en su sitio web? O peor aún, no tiene un sitio web donde nosotros no podamos consignar, no podamos verificar esa información. Entonces, hay dos opciones. Que el interesado nos aporte una certificación o una carta de la propia revista en donde indique esa información, o si no, nosotros no vamos a poder calificarle ese atestado, ¿verdad? Si no hay evidencia de que la revista en la que publicó ese artículo tenga comité editorial y sus artículos sean sometidos a revisión por pares, por cuestiones de reglamento, porque así lo establece el reglamento, nosotros no le vamos a evaluar el artículo y le vamos a poner un cero, porque hay que consignarle una nota. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo correspondiente al proceso editorial de las revistas. Ahora, ¿cuáles son las normas básicas que tiene que tener una revista para que puedan someterse sus artículos a revisión? Se las mostré rápidamente hace un ratito. Vuelvo
a mostrárselas. No quisiera extender mucho ahí ni entrar en mucho detalle, pero como les mencioné hace un rato, vean, son alrededor de 75 características que se toman en cuenta para que una revista cumpla con normas de calidad. Y están divididas en varios aspectos, sobre el cuerpo editorial o comité editorial, sobre las prácticas comerciales, sobre el proceso de gestión editorial, sobre las indexaciones simétricas, sobre el sitio web, etcétera, ¿verdad? Yo los invito a a que revisen este documento, a que lo lean, para que identifiquen cuáles serían las principales normas de calidad que tiene que cumplir una revista, para que yo esté seguro de que en la revista en la que voy a someter mis artículos los cumple. Dentro de la universidad tenemos revistas muy bien posicionadas. No nos debería dar miedo publicar en nuestras revistas, pero nosotros también entendemos que hay revistas o hay académicos que tienen redes de investigación por todo el mundo, ¿verdad? Que publican en varias revistas alrededor del mundo. Algunas revistas no cumplen con algunos parámetros de calidad y eso es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de publicar nuestros productos. Don Alejandro, también hay una consulta sobre la circular, donde está todo lo de esta convocatoria de educación exclusiva y el formulario de superior jerárquico, que son los requisitos para presentar en esta convocatoria. Correcto. A toda solicitud tiene que adjuntarle el formulario de superior jerárquico. En la instrucción que publicamos la semana pasada está el enlace para que puedan descargar tanto el formulario de superior jerárquico para que sus superiores jerárquicos vayan llenándoselo y se los vayan firmando para que los tengan listos cuando vayan a hacer la solicitud. Y también viene el enlace al formulario de fichas. Son dos formularios diferentes. Uno es de superior jerárquico que tienen que adjuntar a la solicitud y otro el que tienen que llenar una vez que han ingresado la solicitud en el sistema para que nosotros les asignemos una ficha. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya ingresan la solicitud en el sistema, tienen inmediatamente que enlazarse a ese formulario y dar la información que ahí se pide. No sé si María tiene alguna otra que haya pasado yo por alto. No, doña Elena, denos un momentito y ya le hacemos llegar la circular. Dice que es que no lo encuentra en su correo, entonces ya Está casi se en la la envío. página web también, ¿verdad? Les Sí, voy a mostrar un momentito la página web para que también puedan encontrar la documentación más importante para cada una de las convocatorias. Ese es el sitio web nuestro, ¿verdad? Aquí en documentos encuentran toda la información que les he mencionado ahorita. Están los acuerdos para la calificación de atestados, que son los que nosotros hemos ido colgando ahí, ¿verdad? Está el 030, que son los criterios de evaluación que actualizamos este año, que se publicaron en el correo institucional, pero aquí están si no los encuentran en el correo. Estos son los productos no evaluables, que también se los mencioné hace un ratito, ¿verdad? Y un acuerdo que habíamos tomado también al inicio de este año sobre la suspensión de estudios por falta de requisitos. Ahí están, esos sí los requieren. ¿Qué más pueden encontrar aquí? Las circulares que hemos emitido precisamente en todos los que tienen que ver con todas las procesos que llevamos. Y en instrucciones pueden encontrar precisamente las instrucciones para cada una de las convocatorias que abrimos. Ahorita, la próxima, la dedicación exclusiva está aquí. La podemos ver un momentito, ¿verdad? La pueden descargar para que la revisen con
detalle. Pero aquí vienen todas las instrucciones, los pasos que tienen que cumplir para que ustedes puedan ingresar una solicitud de dedicación exclusiva. Los requisitos que tienen que cumplir, paso a paso que tienen que ir haciendo, ¿verdad? Algo importante que no lo mencioné en la presentación es la cita que pueden pedir con don Carlos Flores, del programa de Recursos Humanos, que siempre brinda una asesoría muy importante para que puedan generar su solicitud sin ningún problema. Y aquí es donde viene precisamente la estratificación para esos rubros en los que el SICA no contempla el tipo de atestado. Entonces, por ejemplo, trabajos científicos que se generan como parte de la acción sustantiva, lo que les estamos indicando es que los estratifiquen de esta forma en la solicitud. Primero tienen que subirlos a CIGESA. Una vez que generan la solicitud y la guardan en borrador, entonces la estratifican de esta forma. El tipo de atestado tiene que ser de producción intelectual, la categoría publicaciones sin consejo editorial, clasificación, informe final. Aquí es donde tal vez no coincida eh, lo que ustedes vayan a presentar, porque no necesariamente puede llamarse un informe final, pero es la única opción que está en todo el SICA que tal vez se ajuste a este tipo de cosas, ¿verdad? Y la característica que corresponda ahí, que le genere el sistema y la estratificación que corresponde ahí, ¿verdad? Entonces, en esta instrucción está básicamente toda la información que ustedes requieren para poder generar su solicitud de dedicación exclusiva. Don Alejandro, si me permite un segundo, ¿Mm? para los compañeros que están preguntando que no la ven en el correo, esta circular llegó el martes 10 a las 5:06 p.m. y llegó mediante el correo oficiales 1. Si ustedes tienen alguna regla que manda oficiales 1 a un folder diferente, tienen que buscarlo ahí porque salió mediante oficiales 1 y dice así: acuerdo del periodo de recepción de solicitudes de dedicación exclusiva académica será el siguiente: apertura del 23 de marzo del 2026 a las 8 a.m. y el cierre del 25 de marzo al 26. Ese es el título del correo electrónico, para que lo tengan presente. Eso es otra que dicha que Jorge hace mención a eso porque es otra consulta que nosotros recibimos. Mire, a mí no me llegó el correo que tienen ustedes, me pueden agregar a la lista de correos Nosotros no tenemos una lista de correos, ¿verdad? Todo se hace mediante las listas de distribución que tiene la universidad. Entonces, ahí le llega el correo institucional la información de todos, pero sí es importante eso que menciona Jorge ahorita, si alguien tiene alguna regla que le manda los correos oficiales o de varios a alguna otra carpeta, pues deberían revisar entonces la otra carpeta, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una lista de distribución propia eh, para enviarle correo a la comunidad universitaria. Y perdón que le Eh, interrumpa otra vez, pero don Pablo tiene la mano levantada. Yo le envié un mensaje por el chat para que use el QIA por aquello. Ujú. Por favor, sí, por preguntas y Ale, respuestas. Perdón, Ujú. María, es que hay una pregunta con respecto a los nombramientos por fracción y cómo eso correcto, se eso considera en iba a decir. experiencia académica. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Es de cómo se monitorean los nombramientos fraccionados para efectos de experiencia académica, ¿verdad? Pero eso tampoco lo hace la comisión propiamente. No lo hacemos nosotros, pero por ejemplo, por cada año laborado a tiempo completo son 2 puntos. Si es un año laborado a medio tiempo, entonces se le asigna un punto. O sea, quiere decir que la asignación de puntaje la hace el sistema proporcionalmente a la jornada que ha sido nombrado, ¿verdad? Entonces, en eso sí, eh, es bueno que también la gente lo tome en cuenta. Si yo no estoy a tiempo completo durante todo un año, entonces el puntaje de experiencia académica no me va a ser de 2 puntos, sino dependiendo de la jornada que tenga. No sé si hay alguna otra pregunta. Tal vez insistir, don Alejandro, en el tema de que esta era la convocatoria para dedicación exclusiva, porque para censos todavía no tiene usted la fecha. Ujú, ujú. Sí, todavía no hemos definido, pero sí les puedo decir 2 cosas que salieron publicadas precisamente en la primer circular
que enviamos a mediados de finales de enero, principios de febrero de este año, que vayan preparando toda la documentación que pretenden presentar en cada una de las convocatorias porque pronto se van a abrir. Todavía no hemos definido las fechas para los ascensos, pero estamos pronto a definirlas. Entonces, si ya tienen toda esa documentación lista, ya pueden ir subiéndola a persona general, que es lo primero que tienen que hacer. Y en esto hago un paréntesis, lo hemos comentado mucho al interno de la comisión, el sistema no es amigable. Desgraciadamente es así, pero es lo que tenemos y hay que jugársela de esa forma. Entonces, primero tienen que subir todos los atestados a persona general, luego em, que los tienen en persona general, las de calificaciones profesionales tienen que solicitarle al personal administrativo de su unidad académica que se los apruebe para que puedan después cargarlos en una futura solicitud que vayan a generar ante nosotros en el SICA. Para esa solicitud que van a generar en el SICA, la pueden generar desde ya y dejarla en borrador y solicitarle la asistencia técnica al personal de apoyo que tiene el programa de recursos humanos, en general guiado por don Carlos Flores Campos. Le pueden escribir, él les asigna una cita, les ayuda a generar la solicitud, ¿verdad? Pero para que cuando lleguen a don Carlos ya tengan todos los atestados listos en persona general, casi que nada más para cargarlos y estratificarlos en su solicitud. Para que cuando nosotros les digamos, ya se va a abrir el periodo para la recepción de solicitudes para ascensos, ya tengan todo listo ahí y sea nada más, en el momento en que se abre el periodo, ustedes simplemente guardan en estado ingresada la solicitud y llenan el formulario que les vayamos a juntar. Pero ese proceso sí, desde inicios de febrero, finales de enero, inicios de febrero, les dijimos, mandamos un comunicado por el correo institucional que era conveniente que lo fueran haciendo con tiempo, porque a veces no les alcanza el tiempo para hacer todo, ¿verdad? Y pasa el periodo y no les dio chance de subir todos los atestados que tenían listos, porque no los tenían listos más bien, y no pueden presentar la solicitud completa. Y nuevamente, tal vez don Alejandro, repite lo de profesor 3 para lo como está en el reglamento, ¿verdad? Sí, profesor 3 no se va a abrir este año también. El reglamento dice que no va a ser abierto este año también, ¿verdad? Están pendientes estudios financieros por parte de la Vicerrectoría de Administración, por lo cual no va a ser abierto la recepción de solicitudes para esa categoría no van a estar listas todavía. Entonces, hasta el año entrante posiblemente, cabe la posibilidad de que el año entrante tampoco se abra profesor 3, ¿verdad? Y también hay otra pregunta, don Alejandro, si se presenta como para dedicación exclusiva y se le aprueba y luego presenta para ascenso, ¿verdad? ¿Qué pasa con la dedicación exclusiva si también pasa a la categoría y, ¿verdad? ¿Qué es esto de los salarios, ¿verdad? El Ok, salario global y compuesto. esa es una muy buena pregunta. Me devuelvo al inicio de la presentación. Para poder hacer una solicitud o para que yo pueda optar por la dedicación exclusiva o cualquier incentivo, voy a hablar de incentivo porque la palabra beneficio todavía no está muy interiorizada en la comunidad académica. Para que yo pueda pedir dedicación exclusiva o cualquier incentivo, mi salario tiene que ser primero compuesto y además debe ser inferior al salario global de mi categoría. Entonces, en ese caso puedo solicitar el incentivo. En el momento en el que mi salario alcance el salario global de mi categoría, inmediatamente me pasan a global y ya no puedo pedir incentivos, ¿verdad? Entonces, cabe la posibilidad, vamos a ver, si este es el salario global de mi categoría y este es mi salario compuesto, que si a mí me aprueban la dedicación exclusiva, entonces yo voy a alcanzar el global. Puede suceder con ese monto adicional que me van a pagar. A partir de ese momento, entonces, al alcanzar el global, me pasan al esquema del salario global y la dedicación exclusiva fallecería. Habría que finiquitarla, ¿verdad? Eso pasa mucho.
Nosotros constantemente estamos finiquitando contratos de dedicación exclusiva porque la gente, por reconocimiento de anualidades, por aumentos que reciben, por costo de vida o por lo que sea, alcanzan el salario global y ya por estar en salario global, entonces los incentivos desaparecen, ¿ya? Entonces, en este caso, si a mí me otorgan yo solicito dedicación exclusiva ahora en este periodo, me la dan, obtengo la dedicación exclusiva, me la empiezan a pagar, pero resulta que un mes después hago la solicitud para ascenso y me aprueban el ascenso también, entonces al aprobarme ese ascenso es muy probable que el ascenso vaya a implicar un cambio de categoría, de un cambio de esquema salarial, ¿verdad? El ascenso me lo van a aprobar en global, porque siempre se ve, siempre en cualquier tipo de solicitud, en este caso ascensos, voy a quedar yo, si me otorgan el ascenso, en la opción que mejor me convenga a mí, ¿verdad? Siempre la universidad me va a otorgar a mí la opción que más me beneficia. Si a mí me ascienden a catedrático, me hacen los dos cálculos. ¿Cuánto me pagarían a mí en salario compuesto como catedrático y cuánto me pagarían a mí en salario global como catedrático? Y de las dos maneras, la que más me beneficia es la que me queda, ¿verdad? Entonces, generalmente, en la inmensa mayoría de casos, la opción más conveniente para el académico es pasarlo a global. Entonces, al pasar a global, y si me habían dado 2 meses antes la dedicación exclusiva, pasa eso que les comenté hace un ratito. La dedicación exclusiva por el traslado a salario global quedaría finiquitada. No sé si con eso se aclara la duda. ¿Alguna otra pregunta por ahí que haya quedado sin responder? Hay una pregunta que realiza una compañera Karen, perdón, es ahí, no le comprendo muy bien. Dice, en el caso que uno tenga experiencia académica externa, que ya fue evaluada y aprobada en un ascenso anterior, pero no aparece en SIGESA, ¿qué pasa en eso? Siempre se debe ingresar en SIGESA. Lo, lo contradictorio, digamos, es que si ya fue aprobada, no debería haber desaparecido de SIGESA, ¿verdad? Entonces, tal vez, Karen, si nos hace la consulta más específica al correo CCAC, con su caso en particular, para poder revisar ya por sistemas y demás, a ver qué es lo que está sucediendo, se lo agradeceríamos mucho. Sí, si la experiencia fue avalada en su momento, no debería haberse desaparecido, ¿verdad? Puede ser algún error del sistema. Si eso sucedió, puede ser algún error del sistema que entonces habría que solicitar la corrección, nada más, ¿verdad? Pero como les repito nuevamente, nosotros no revisamos experiencia académica. Eso se hace ya sea en la unidad académica o en recursos humanos, si fuera el caso. Pero si hay alguna inconsistencia, siempre es bueno que envíen la consulta para nosotros poder hacer la revisión. No, esta última es con respecto a la experiencia académica. Eh, Tal vez nada más si refuerzas qué se contempla como experiencia académica, que ya lo presentaste en la presentación, específicamente, indistintamente para qué categoría, pero qué es lo que es experiencia académica eh, para nosotros. Ok, experiencia académica es la experiencia que se tenga, los trabajos que han tenido ustedes como académicos en labores académicas, en instituciones de educación superior, básicamente, ¿verdad? En eso es bueno que hagamos una diferencia. A mí me van a contemplar como experiencia académica todo mi trabajo como académico, como profesor en universidades, ya sean estatales o privadas, ¿verdad? Pero como académico, porque hay dos procesos diferentes que a veces la gente los confunde. Para carrera académica, ¿qué me interesa a mí? Que me contabilicen los años que trabajé, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, que no fueron paralelos a los que trabajo aquí en la universidad.
Si yo trabajé en la Universidad de Costa Rica, por poner un ejemplo, del 2005 al 2010, y yo entré a trabajar a la Universidad Nacional en el 2011, entonces esos 5 años que trabajé anteriormente en la Universidad de Costa Rica me los pueden contabilizar como experiencia académica en la UNA, para que se me sumen esos puntos y yo pueda alcanzar los puntajes de experiencia académica que requieren cada una de las categorías que están en el reglamento. Para ese trabajo, yo lo que tengo que hacer es nuevamente ir donde la asistente administrativa de mi unidad, y una vez que yo he incluido los registros basados en la constancia de tiempo servido que me den en la Universidad de Costa Rica con las fechas que indican, que me las aprueben allá, y una vez que ella hace la aprobación en el sistema automáticamente hace el cálculo de esos años que laboré allá, estoy poniendo un caso hipotético, y lo suma directamente a la experiencia académica. Ese es el proceso, digamos, que nos corresponde a nosotros como carrera académica. Hay otro proceso muy similar, pero que no tiene que ver con carrera académica, sino es con el reconocimiento de los años laborados en instituciones públicas, que eso, por ser nosotros una institución pública, también es válido. ¿Y con qué efecto? Con el objetivo de que me reconozcan anualidades, años de servicio. Eso no tiene nada que ver con carrera académica. Y ahí entra en ese otro aspecto todos los años que yo pude haber trabajado en alguna institución pública, sea académico o no sea académico. Pude haber trabajado como en un puesto administrativo, pude haber trabajado como chofer, pude haber trabajado como ingeniero, en labores no académicas o en labores académicas, ¿verdad? Eso es un proceso que también salió una circular de recursos humanos, una instrucción que dice cómo tengo que hacer yo para que me reconozcan esos años, ¿verdad? Pero eso es con recursos humanos, eso nada tiene que ver con carrera académica. Don Alejandro, tal vez hay unas preguntas que podrían, con respecto a la experiencia en otras universidades y esto, que tal vez que podría referirse usted también a lo que es la homologación de categorías en otras instituciones de educación superior pública, porque podría ser confuso para efectos de lo que hace la universidad propiamente, que eso es otro proceso. Tal vez se pueda referir a ese. Ok, eso es importante también, porque si usted tiene plaza en propiedad en otra universidad pública, Universidad de Costa Rica, la UNED o el TEC, la UTN no está dentro del convenio, pero en algún momento la van a incluir. Y usted tiene una categoría ya asignada en su universidad, entonces, y aquí está trabajando simplemente eh, lo nombran aquí a plazo fijo, están dando un cuarto de tiempo, medio tiempo para que 1 o 2 cursos o trabaje en un proyecto de investigación. No tiene sentido que usted someta aquí a consideración para ascenso sus atestados, porque usted puede solicitar por el artículo 48 bis, que es el reconocimiento de su categoría que tiene en la otra universidad, que se le pague con la categoría equivalente a la categoría que usted tiene en su universidad. Entonces, no es necesario que usted venga a hacer aquí un trámite de ascenso o una solicitud de ascenso, porque usted puede traerse su categoría para acá. No es que se le trae la categoría y a partir de que nosotros se la aprobamos ya usted va a poder decir que es catedrático aquí. No, se le va a pagar como catedrático, como el catedrático que usted tiene en su universidad de procedencia. Vamos a ver, porque hice mucho enredo. Voy otra vez. La compañera Sofía Villalobos, que estoy viendo ahí que está presente, tiene plaza en propiedad en la Universidad de Costa Rica y es catedrática en la Universidad de Costa Rica. Entonces, la nombran aquí en la Universidad Nacional un cuarto de tiempo para que dé un curso. Ella puede hacer el trámite ante nosotros siguiendo la instrucción que nosotros publicamos para que se le pague aquí
ese cuarto de tiempo con el salario de catedrático que es el que ella tiene en la Universidad de Costa Rica. Eso no implica que aquí sea catedrática, simplemente que le están pagando como catedrática. Ese es el reconocimiento de el salario el equivalente a la categoría que tiene allá. No sería lógico que en lugar de hacer eso, que es un trámite muy sencillo, simplemente enviar una solicitud con los requisitos que nosotros pedimos, no tendría sentido que entonces espere que se abra la convocatoria para ascensos para meter una solicitud de ascenso aquí, porque puede decirse, se le puede asignar cualquier categoría y si es que se tramita, ¿verdad? Si usted tiene propiedad en otra universidad, pues simplemente obvia el paso del ascenso y simplemente hace una solicitud de lo que llamamos nosotros internamente homologación de categoría. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, Jen. Estás con el Era de micrófono apagado. homologación, ¿verdad? Ok. Ujú. Ale, tal Don vez, Alejandro, perdón, María, tal vez explicar lo de los requisitos de las certificaciones de tiempo servido en el extranjero que deben de tener. Todas las certificaciones de tiempo servido tienen que tener la fecha inicial y la fecha final y la jornada en la que trabajó, independientemente si es en el extranjero o si es en una universidad privada. Tiene que decir claramente de qué momento a qué momento entró a trabajar en esa institución y con qué jornada, si fue un cuarto de tiempo, si fue medio tiempo, si fue tiempo completo, ¿verdad? Y qué tipo de labores realizó allá, porque eso es importante también. Si la constancia no dice que fueron en labores académicas, ¿verdad? No va a ser posible que se reconozca el puntaje de experiencia académica, porque pudo haber sido la labor como electricista, por ejemplo, en esa institución, por poner un ejemplo. Pero una vez más reitero, nosotros no vemos ese tipo de atestados. Este es un trámite interno que tiene que hacer cada persona en su unidad académica. Ale, tal vez explicarles, porque hay algunas consultas, de qué pasa si, yo sé que es de ascenso, pero qué pasa si yo soy profe 1, estoy en salario compuesto, paso a salario global en profesor 2, la ley me permite o no me permite seguir ascendiendo, estando yo en salario global. ¿Qué me permite la ley y qué no me permite? Como seguir ascendiendo es seguir pidiendo otra Ajá. categoría, Otra por categoría. Hay supuesto. unos O sea, días, unos beneficios. Entonces, tal vez si aclaras esas dos va- cosas. va- va- vamos a ver. Los ascensos es una cosa y los esquemas salariales son otra, ¿verdad? Yo, independientemente de si me están pagando en salario compuesto o en salario global, yo puedo pedir los ascensos que quiera. Si yo soy profesor 1, puedo pedir, independientemente de si estoy en global o en compuesto, puedo pedir ascenso a profesor 2. Nos manda la solicitud, si la solicitud se aprueba, si cumple con todas las condiciones, pues subirá a profesor 2. En global o en compuesto, dependiendo de la opción que mejor le convenga al académico. Una vez que es profesor 2, también puede después solicitar ascenso a catedrático, que es la otra categoría que sigue, independientemente si está en compuesto o en global. Los ascensos nada tienen que ver con el esquema salarial en el que esté siendo remunerada la persona. Ahora, para los incentivos, para la dedicación exclusiva, sí importa el esquema salarial. Si yo estoy en global, no puedo pedir ningún tipo de incentivo. Si yo soy profesor 2 y estoy en global, primero no me van a reconocer montos por anualidades, no me van a reconocer ningún tipo de incentivo que yo quiera pedir, como por ejemplo el incentivo a doctorado que abrimos la semana pasada, no me van a reconocer el incentivo a profesor 2 si es que no lo había solicitado antes de pasar a global, etcétera, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que, que en profesor 2 yo esté estancado si estoy en global.
Todo lo contrario, si estoy en global y soy profesor 2, podría seguir recibiendo aumentos por incremento de costo de vida que serían todos los años. En el caso en el que la relación de la deuda del gobierno central baje del 60%, ¿verdad? Y si no, los salarios siguen congelados. Eso ya es un aspecto macroeconómico que yo no me siento muy capacitado para conversarlo. Pero quienes están en global pueden seguir también recibiendo aumentos por costo de vida y por supuesto pueden pedir ascensos, ¿verdad? Y se les otorgarán si cumplen los requisitos. Los que están en compuesto tienen dos opciones. Si su salario compuesto es inferior al salario global de su categoría, van a seguir recibiendo aumentos por costo de vida, van a seguir recibiendo anualidades, pueden seguir pidiendo incentivos, pueden pedir dedicación exclusiva hasta que su salario alcance el global de la categoría. La otra opción es que el salario compuesto que yo tengo sea superior al salario global de mi categoría. En ese caso, tómenle una foto al salario porque ese será su salario hasta que tengan un ascenso, ¿verdad? Porque ahí no se le reconoce ni aumento por costo de vida ni puedo pedir incentivos. Ale, perdón, tal vez explicar qué pasa si en esta solicitud de DEA, ¿verdad? Se les asigna, pero llegan al salario global. ¿Qué pasa en esos casos? Esa es una muy buena pregunta y tal vez la voy a contestar con, para mí es más fácil viéndolo. Voy a compartirles de nuevo el, la información de los salarios globales. Aquí, lo más fácil. Vamos a ver, centrémonos digamos, en el salario global de profesor 2. Supongamos que yo, siendo profesor 2, mi salario compuesto, estoy en compuesto y mi salario es de 2 millones cerrado, 2 millones de colones. Eso es lo que, el salario bruto, sin rebajos de nada, 2 millones cerrado. Al ser 2 millones, mi salario es inferior al salario global de mi categoría, ¿verdad? Estoy por debajo 39.341 colones. Si a mí me aprueban la dedicación exclusiva, que la dedicación exclusiva es el 25% del salario base, el salario base de profesor 2 es como 1.200.000 y algo. Si calculan el 25%, perdón, si calculan el 25% van a ser como 300.000 colones. Esos 300.000 colones no van a alcanzar, más bien sobran 300.000. De esos 300.000 colones sobra mucha plata para alcanzar a la categoría profesor 2. Estoy suponiendo que el salario sea 2 millones. ¿Qué va a pasar? Me van a pagar esos 39.341 colones con 72 céntimos. Me pasan a global y se acabó en la historia porque la dedicación exclusiva prácticamente que nunca hubo necesidad siquiera de firmar el contrato. Porque con el otorgamiento que me dieron a mí de la dedicación exclusiva resulta que llegué a salario global. Entonces, listo, me pasaron a global, recibí un poquito más de salario que el que estaba recibiendo, pero ni siquiera llegué a firmar el contrato de dedicación exclusiva porque inmediatamente me pasaron a global. No sé si hice más enredo de la cuenta, pero es básicamente ese es el procedimiento que se hace. Don Alejandro, no, también en ese cuadrito tal vez sería interesante para que responda a una pregunta que es con respecto a la persona que ya está como catedrático, ¿verdad? Qué opciones tiene, ¿verdad? Pero es que también tiene que ver si está remunerado por el salario global o por el salario compuesto. Ok, eso es importante. Ok. Un catedrático es exactamente la misma lógica. Este es el salario global de catedrático. Si usted gana menos que eso, puede pedir el incentivo catedrático que vamos a abrir esa convocatoria seguramente
en el segundo ciclo, ¿verdad? Estén atentos. Puede seguir recibiendo anualidades, le pueden seguir pagando aumentos por costo de vida hasta que su salario llegue a este tope. Una vez que llega a eso, no puedo pedir nada más. Ahora, si su salario como catedrático supera esos 3.433.000, no puede pedir nada más. Ahí quedó. O si usted ya está siendo remunerado en salario global, su salario como catedrático es este. Entonces tampoco puede pedir ningún incentivo más. ¿Verdad? ¿Queda claro? Siempre el tope va a ser el salario global, el monto del salario global de mi categoría. ¿No? Yo no puedo pasar del salario global de mi categoría, salvo que el salario mío desde antes de que aprobaran la ley ya fuera superior al salario global de esa categoría. ¿No? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, si no estaríamos entonces culminando con este espacio y recordándole a todo el mundo que vamos a estar publicando dónde va a estar colgado la grabación de este webinar. Muy bien, entonces les agradezco mucho su participación, a los compañeros de comisión también por el apoyo y estaríamos culminando este espacio. Próximamente estaremos haciendo otros también para las próximas convocatorias.